Buenas tardes, Brian, Josué, lo escucho. Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Me alegro de escuchar. Gracias, igualmente. Hoy sí ya tenemos licencia, señores. Al fin. Quiero disculparme por los que no lograron entrar a las clases anteriores, pero ahí un compañero super pila nos hizo el favor de transmitirlo vía Facebook. Y pues ahora sí, les doy la más cordial bienvenida a todos los que están logrando entrar. Pasamos los 100, al fin se pudo, pero ya estamos. Es cuestión de organización, creo yo, pero ya estamos todos listos para que todos podamos escuchar bien la clase, porque no es lo mismo, ¿verdad? Escucharlo en transmisión de Facebook que por este medio, ¿verdad? Entonces, Brian quería participar. Yo le di la palabra hace ratito, no sé si quiere participar, si no, le damos la oportunidad a Orlando. Ligda, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Va a grabar las clases, licenciada? Sí, ahorita sí. Aquí yo creo que sí, ya tengo la opción de grabar las clases, entonces ahorita vamos a ponernos ya a grabar, ¿vieron? Gracias, licenciada. Bueno, para servirles. Ahora ya podemos decir prueba superada. Prueba superada. Tenemos licencia. Ay, sí, qué alegría. Yo tenía una gran pena con ustedes por eso, porque parecía carrera, ¿verdad? De conectarse y los primeros 100 que entraban, bueno, los que no, pues ya lo sentimos, ¿verdad? Entonces, pero yo por eso estaba dando chancecito para ver si se pasaba el número de 100 y pues ya, gracias a Dios ya se pasó más del 100, entonces ya tenemos la licencia habilitada y con eso pues tenemos, ¿verdad? Vamos a ver, ahorita vamos a iniciar bien la clase. Ya le subí ahí al tablón, en el tablón de Classroom, la clase del día martes, para los que no pudieron anotar o hacer todas las explicaciones, más que todo, pues ya se hicieron en clase, ¿verdad? Pero eso es para que ustedes tengan como un refresh de todo lo que vimos el día martes y que ustedes lo vayan analizando y también estudiando por tema de parcial.
por el tema de clasificación que fue bastante amplia, ¿verdad? El tema el día martes, entonces no todos lograron captar ahí. Habían también compañeros superpilas que les agradezco porque estaban tomando nota y los estaban enviando por medio de comentarios, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a los compañeros que se les facilita eso, estar prestando atención y escribiendo y enviando, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. El día de hoy el tema es del endoso. Entonces, ya empezamos a analizarlo. El día martes también empezamos, pero sí, el día de hoy necesito que todos me pongan bastante atención para que no se me vayan quedando, porque es un poquito, si uno no pone atención, se logra confundir, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo de cada tema, por ejemplo, de cada título de crédito, vamos a ir viendo definición, elementos personales, sus características, sus requisitos. Entonces, por si a ustedes también les sirve, ¿verdad? Ir haciendo un cuadrito sinóptico o un listadito de todos los temas en este sentido, por ejemplo, que vayan sacando concepto, ¿verdad? Que lo ubiquen también en su código de comercio, que ubiquen requisitos, que ubiquen elementos personales, que ubiquen clases, características. De cada título de crédito se les va a facilitar un montón en tema de estudio, ¿verdad? Entonces, ahorita, por favor, vamos a continuar con el tema del endoso. Entonces, todos nos ubicamos en el 418 del Código de Comercio. Por favor, entonces yo me imagino que ya lo tuvieron que tener apuntadito o al menos resaltado, ¿verdad? El 418, en realidad el Código de Comercio no nos da una clasificación exacta de qué es el endoso, ¿verdad? La definición del endoso. Entonces, permítanme, quiero ver acá la opción de grabar. Ok. Fíjense que no me aparece la opción acá de grabar ustedes, no sé por qué. No me aparece. Ok. Fíjense que la clase de hoy no me aparece la opción de grabar. Vamos a ver. Bien, aquí está. Y la vamos a grabar ahorita. Ok. Sí, gracias, muy amable Cindy. Ahorita empezamos ya a grabar, ¿vieron? Iniciar la grabación. Muy bien. Ahí estamos. Ok. Entonces vamos a iniciar, como les decía, con la definición de endoso. Entonces, ok. ¿Qué es el endoso? El endoso es una figura jurídica que se utiliza en el derecho mercantil que permite la negociabilidad de los títulos de crédito. Y dentro de estos elementos están los elementos personales, que ya los habíamos medio leído a grosso modo el día martes, que es el endosante y el endosatario. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el endoso? El endoso es una figura jurídica en la cual se utiliza en el derecho mercantil porque permite la negociabilidad, permite la circulación, recuérdense que esto también ya lo estudiamos, la circulación de los títulos de crédito. Dentro de del tema de endoso participa el elemento personal, que es el endosante y el endosatario. ¿Qué es el endosante? Ok, el endosante es la persona que cede su documento, cede su título de crédito para que otra persona lo pueda cobrar. ¿Sí? Recuérdense que el endosante es el portador, ¿verdad? El tenedor o beneficiario. Entonces, yo tengo un título de crédito en mi poder, soy portadora, soy beneficiaria porque lo puedo cobrar. Recordémonos de esos elementos que van participando en todos los títulos de crédito. Entonces, vengo yo, tengo este título en mi poder, pero yo lo quiero ceder, yo lo quiero endosar a otra persona.
para que otra persona lo pueda cobrar. Quiere decir que otra persona pueda ser beneficiario, ¿sí? Entonces, el endosante es la persona que tiene el título de crédito en su poder, el beneficiario, y es la persona que va a redactar el endoso. Ese es el endosante, ¿sí? Entonces, es la persona que tiene el documento y que tiene el derecho de cobrarlo, y este es el que, en términos de deudas, por ejemplo, el endosante es el acreedor, ¿verdad, compañeros? Para que aclaremos bien esto. El endosante es el acreedor y el endosatario va a ser el deudor. Pero ojo, ¿por qué razón? Porque hay clases de endosos, ¿verdad? Vamos a irlos viendo ahorita conforme a los artículos, pero para que ustedes vayan asociando los elementos personales que van a ir participando dentro de esta figura mercantil. Entonces, el endosatario es la persona que va a recibir el documento con derecho de cobro y es el nuevo acreedor, perdón, yo había dicho deudor. El endosatario es quien va a recibir, es una cadenita de acreedores, se pudiera decir, ¿verdad? Entonces, el endosante es el acreedor inicial, por ejemplo, yo. Entonces, yo se lo quiero ceder a Pedro. Entonces, yo le estoy diciendo, mira, Pedro, esta deuda es mía, pero ahora esa deuda tú la puedes cobrar también, ¿verdad? Entonces, el endosante soy yo, quien tiene el portador y el beneficiario, y el endosatario va a ser el nuevo acreedor. Es la nueva persona que va a tener el derecho de cobrar este título de crédito, ¿sí? Entonces, ahí vamos. O el nuevo beneficiario, igual el nuevo beneficiario, ¿verdad? Así es, el nuevo beneficiario, así es. Entonces, es una cadenita. Entonces, ya llevamos conceptos de endoso, ya tenemos la definición de endoso. Recuérdense que es una figura jurídica que se utiliza en el derecho mercantil que permite la negociabilidad y la circulación de un título de crédito, ¿ok? Definición, elementos personales, endosante y endosatario. Vamos a continuar con las características. El endoso tiene ciertas características que permiten una circulación dependiendo la clase del endoso, que sea libre, que sea total. Por ejemplo, me refiero total es de que va a ceder la totalidad del título, lo va a endosar y le va a dar la propiedad completa. Ahí vamos a ir estudiando más adelante las clases, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene? El endoso es un acto unilateral. ¿Por qué? Porque solo yo, que soy la portadora, la beneficiaria, la creadora del título, yo soy la única unilateral que voy a ceder a otra persona esa deuda, ¿sí? Pero la otra persona va a aceptar, sí es cierto, pero quien lo va a hacer voy a ser yo. Entonces, en este sentido, el endoso, las características que tiene es que es un acto unilateral siempre, ¿verdad? Siempre unilateral. Debido a que a través de la firma del endosante, o sea, yo, mi persona, ¿verdad? Me pongo de ejemplo para que ustedes vayan ahí tomando concepto bien. Entonces, a través de la firma del endosante, manifiesta su voluntad, ya sea de transferir el dominio del título o solamente en garantía o solamente como mandato, que vamos a ir viendo ahorita las características más adelante, ¿sí? Entonces, una de las características es un acto unilateral. Segundo, el endoso debe ser puro y simple. Por supuesto, tiene requisitos que ahí aparecen en el Código de Comercio, ¿verdad? Que también los yo creo que ya los marcamos el martes. Tienen requisitos que se deben de cumplir, pero es un acto simple, no tiene mayor formalidad. Recordémonos de que dentro del derecho mercantil, dentro del Código de Comercio, también se le facilita la simpleza, ¿verdad? Que cumpla con los requisitos básicos, ¿verdad? Pero la simpleza para el poder entender, que el comerciante o la persona que lo está haciendo pueda entender, ¿verdad? Entonces, el endoso debe ser puro y simple, es decir, que no se pueda realizar un endoso condicional, o sea, obligatorio, o sea, a la fuerza, ¿verdad? Si bien es cierto, un endoso es unilateral, a mí nadie me puede obligar a endosar este título que a mí me pertenece, porque si a mí me obligan, este título de crédito puede
pueden oponerse, ¿verdad? Pueden oponerse a los deudores. Por ejemplo, si a mí me están obligando, mira, tenés que, no sé, utilizando un arma de fuego, por ejemplo, ¿verdad? Les estoy poniendo un ejemplo. Si a mí me obligan a la realización o a ceder este título de crédito por una cantidad de plata mayor, ¿verdad? Entonces, viene la otra persona que tiene la deuda, puede reclamarlo, puede oponerse judicialmente y puede decir, mire, disculpe, pero yo la deuda la tenía con Lady, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué la tiene Pedro si yo ni he enterado de esto? Esa es otra característica del endoso. La persona que es deudora tiene que tener conocimiento de su nuevo acreedor. ¿En qué momento me cambiaron el que me va a cobrar? ¿Me entiende? Entonces, esto tiene que ser unilateral, sí, pero es un acto simple, puro, que no me pueden obligar porque si no, pueden haber excepciones dentro de un proceso judicial. Pueden oponerse los deudores, ¿verdad? Entonces, también este endoso, la parte que realiza el endoso se le denomina endosante y a quien se le transfiere, obviamente, endosatario. Esto también son características que van dentro del tema del endoso, ¿verdad? Los elementos personales siempre. También puede continuarse un endoso en blanco, es decir, con una sola firma del endosante. Entonces, antes de continuar, si ustedes desean, por favor, nos vamos a ubicar en el Código de Comercio, en el tema de clases. Entonces, si me hacen favor de poner arriba del artículo 418, clases de endoso. Clases de endoso. Entonces, la primer clase de endoso es título a la orden, ¿verdad? Entonces, esta clase de endoso está un poco, nuestros artículos están un poquito revueltos, pero nosotros los vamos a ir organizando. Por eso es el tema de recibir y lo importante es recibir la clase, ¿verdad? Para que ustedes en tema de estudio se les vaya a facilitar. Entonces, por favor, me ponen arriba el 418, clases de endoso. Y me ponen número 1, 418, a la orden, títulos a la orden, ¿sí? Por favor, títulos a la orden. Entonces, todos colocándome eso, por favor, ahí para que se nos facilite bastante, ¿verdad? Que estos títulos AFA, este tipo de endoso, ¿verdad? Puede ser en el sentido de que tiene que ir el nombre del endosatario, ¿verdad? Por eso se le llama a la orden. O también recuerden, se asocian un poquito al concepto de títulos nominativos, los que llevan un nombre, nominativos, ¿verdad? Esta clase de endoso o esta clase de título que se hace atrás, ¿verdad? Título a la orden, significa que el endoso tiene que llevar el nombre completo del endosatario y tiene que llevar la firma del endosante a la par. Por ejemplo, yo, Lady Calderón, voy a utilizar acá el nombre de Abril. Estoy otorgándole el endoso a Abril Arriaga. Entonces, la endosataria, o sea, la nueva cobradora, la nueva beneficiaria, la nueva portadora va a ser Abril Arriaga. Entonces viene Abril y yo le coloco el nombre de ella completo, ¿verdad? En el endoso. Yo, Lady Johanna Calderón, estoy endosando este pagaré, por ejemplo, a Abril Arriaga y mi firma. Este es a la orden, lleva un nombre completo y apellido. Recuérdense, el nombre se compone de nombre y apellido. Entonces lleva el nombre completo. Por favor, después de eso se me ubican todos en el artículo. Ahorita les voy a indicar. En el artículo 424. Ese es el número 2. Endoso en blanco. Por favor. Endoso en blanco, número 2. Entonces, tenemos el endoso, el título a la orden que lleva un nombre completo, ¿verdad? Después tenemos el 424, endoso en blanco. Entonces, este endoso en blanco puede hacerse, como bien lo dice el artículo 424, con la sola firma del endosante. Quiere decir, lleva una línea en blanco para que mi persona, o sea, yo lo estoy otorgando, por ejemplo, a Pedro, pero no le estoy poniendo el nombre de Pedro, porque Pedro me dijo, mira, no me pongas mi nombre, porque yo lo voy a seguir cediendo, lo voy a seguir negociando, lo voy a seguir circulando. Entonces, es como, no sé si ustedes
ahorita pues ya no se hace, ¿verdad? Porque cambió la modalidad, pero cuando tuvieron la oportunidad de comprar o vender un carrito, antes, hace unos añitos atrás, decían, mira, el endoso del título del carro tiene que ir en blanco. Entonces ya sabía el dueño que solamente dejaba las líneas en blanco y su firma hasta abajo. ¿Por qué razón? Porque no le sabía el nombre, o si se lo sabía, pues quien se lo compró no iba a ser el nuevo dueño. Les estoy poniendo un ejemplo de este endoso en blanco, así de igual, tal cual. Solo lleva mi firma, por ejemplo, la firma del endosante, y los datos del endosatario van en blanco. Entonces le ponemos número 2 al 424 para ir ordenándolo, ¿sí? Entonces, después de esto, hay otras clases de endoso con el 425. Estas que yo les acabo de leer también son clases de endoso, ¿sí? O las formas del endoso, clases según la forma que se va a redactar el endoso, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren colocárselos de esta forma, clases según la forma en que se va a redactar el endoso. Si el endoso se va a redactar a la orden o si el endoso se va a redactar en blanco, ¿ok? Ahora, en el 425, por favor, todos me subrayan el 425 y aquí vienen las clases de endoso según el objeto del estudio del título. Por ejemplo, según la tenencia, se pudiera decir, ¿quién va a tener el título? Entonces, el 425 es la clasificación legal en el que dice que la primera es la propiedad. Entonces, esta clase de endoso se puede hacer en propiedad, dice nuestro Código de Comercio. ¿Por qué razón? Porque el endosante está entregando toda la propiedad del título de crédito. Yo voy a entregar todo el pagaré, toda la letra de cambio, ¿verdad? Al nuevo acreedor. Entonces, yo vengo y le doy y le cedo todos mis derechos. Todos los derechos, se recuerdan que van implícitos, ¿verdad? Los derechos de cobro, de ser beneficiario y este tipo de cuestiones. Entonces, yo le estoy entregando toda la propiedad. Ahí no hay mayor concepto, mayor explicación, puesto que la propia palabra lo dice, ¿verdad? El endoso se puede hacer en propiedad porque se entrega todo el título. Después de este endoso, por favor, me subrayan el artículo 428, por favor. El 427, que es el endoso en procuración. Este endoso en procuración tiene una característica bien interesante que se puede comparar con el derecho civil. Por eso les digo que el endoso no siempre cede todo, ¿verdad? El endoso no. Entonces, fíjense que qué bonito, porque este endoso en procuración se hace para evitar un mandato judicial, para evitar un mandato en materia civil. ¿Por qué razón? Yo, Lady Calderón, me voy a ir a Estados Unidos, ¿verdad? Pero la fecha para cobrar un pagaré es ahorita, por ejemplo, el 14 de febrero para el Día del Cariño, pongámoslo, asociemos esa fecha. Pero yo me voy a ir de viaje a pasear el 14 de febrero allá a Estados Unidos, pero necesito que alguien me cobre mi dinero, el dinero que dice ese título de crédito, ¿sí? Entonces vengo yo y le otorgo esa procuración para que me haga favor a Ana Lucía Arias Flores. Entonces le digo, mire, Ana, por favor, hágame, mire, le voy a hacer un endoso en procuración. ¿Qué significa en procuración? Ana Lucía va a ser mi mandataria mercantil. Eso no existe, pero se los estoy diciendo para que ustedes vayan asociando. Yo le estoy otorgando el poder a ella, un poder o un mandato, ¿verdad? Imaginario, porque en mercantil no existe eso. Le estoy otorgando a ella un poder para que me haga favor de cobrarme ese título de crédito, porque voy a estar fuera del país. Entonces, esto es lo bonito en materia mercantil, porque no tengo necesidad de gastar en una escritura pública, de gastar en un mandato para que Ana Lucía me haga favor de cobrarme esa plata. No, simplemente atrás del título de crédito coloco endoso en procuración a tal y tal persona. ¿Por qué razón? Porque Ana Lucía se está comprometiendo a entregarme mi plata. Ella va a ser acreedora momentánea, ¿ok? Entonces, ese es el endoso en procuración. Nos estamos evitando un mandato judicial, un mandato en materia civil, ¿sí? Entonces,
Eso es lo bonito en materia mercantil, que hay muchas opciones que nos están ahorrando trámites, nos están ahorrando plata. ¿Por qué? Porque el comercio es así. El comercio es, aquí está, yo te recibo, yo también tengo la plata, bueno, hagamos negocio. Eso es el comercio, eso es el derecho mercantil. Entonces yo necesito que ustedes vayan asociando, ¿verdad? Entonces, dice Abril Arriaga, ¿se puede hacer al revés? ¿Que alguien pague por mí? Sí se puede hacer. Pero recuérdense que el endoso, la naturaleza del endoso es únicamente a favor del beneficiario. ¿Por qué razón? Porque sí se puede hacer, Abril, pero si usted dejó garantía, ¿sí? Si usted dejó en garantía a una persona porque usted iba a salir del país, usted dejó en garantía a una prenda, ¿verdad? Una prenda, una motocicleta, un automóvil, allí la deuda, pues si usted es deudor, la puede ceder, ¿verdad? Porque se puede ejecutar por otra vía. Pero el endoso, la naturaleza del endoso es sobre el acreedor, sobre quién va a cobrar, sobre el beneficiario, sobre el portador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el endoso en procuración es eso. Yo delego a alguien que me cobre el título de crédito, pero ese alguien no es el dueño de la plata, ¿ok? Ese alguien se está comprometiendo a devolverme mi plata cuando yo regrese a pasear, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a continuar, por favor. Ahora el 428. Este 428 es el endoso en garantía, lo que yo les hablaba, pero en tema de deudor, y ahorita les estoy hablando en tema de acreedor. Este endoso en garantía se hace cuando, yo les comentaba ejemplos anteriores, por ejemplo, yo le debo voy a tomar otro nombre por acá, compañeros. Yo le debo a Cindy Carolina. Entonces, por ejemplo, le digo yo a Cindy, mira, la deuda es, hagamos de cuenta de 1,000 quetzales. Y yo le digo, mira, Cindy, yo sé que te debo 1,000 quetzales. ¿Sabes qué te voy a dar? Tengo una letra de cambio, que es por 1,500 quetzales. A mí me debe Juan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todavía no toca el cobro, eso sí, obviamente, no se ha pasado la fecha de la letra de cambio, ¿verdad? Entonces, dije garantía 428 Jennifer. Entonces vengo yo y le digo a Cindy, mira Cindy, hazme favor, préstame los 1,000 quetzales, es que me urge otra vez, para irme de viaje me urge Cindy, entonces no justo con eso, pero yo tengo una letra de cambio. ¿Sabes qué? Te la voy a endosar en garantía. Entonces, esa garantía, recuérdense todas la naturaleza jurídica de los títulos de crédito es un bien mueble. No me voy a cansar de decirles esto porque es indispensable para que ustedes vayan asociando. Se puede mover, circulación, negociable. Entonces, la letra de cambio que yo tengo, por medio del endoso, pasó a ser una garantía prendaria. ¿Por qué razón? Porque yo le estoy diciendo a Cindy, mira, si yo no te logro pagar, cóbrala, no tengas pena, cóbrasela a Juan, cóbrale la deuda a Juan por 1,500 y que te queden los 500 porque soy morosa o porque por intereses o no sé qué más, ¿verdad? Entonces, las clases de endoso pueden ser total por medio de la propiedad. Yo estoy entregando todo. Puede ser por procuración, según el Código de Comercio, solamente alguien que me mande a cobrar, ¿ok? Es como un mandato. Y puede ser en garantía, ¿verdad? Porque puede hacer que yo pague antes, entonces yo me ahorro gastar más, o sea, pagaría los 1,000 quetzales que me prestó Cindy. Pero si yo no pago, Cindy pasa a ser acreedora al vencimiento de esa deuda que tenemos nosotros. Y puede cobrar esa letra de cambio que a mí me debe Juan, ¿verdad? Entonces, la garantía, sí, Kevin, la garantía siempre va a ser un respaldo para el acreedor que la puede otorgar, que puede cambiar la figura, si ustedes se dan cuenta acá. Es bien interesante porque acá sí cambia la figura, ¿verdad? Ya no paso a ser yo acreedor de ese título, sino ese título, miren pues, pongan atención. Yo a Cindy no le pago, pero yo le di un endoso en garantía, nada más en garantía. ¿Qué pasa si yo a Cindy no le pago? Cindy ya no es simplemente recibiendo una persona que recibe una garantía, no, Cindy pasa a ser acreedora de la que era mi deuda.
Y el endoso ya no se convierte en un endoso en garantía, sino que se convierte en un endoso en propiedad. Pasa a ser todo de Cindy. El título de crédito pasa a ser todo de Cindy porque yo no le pagué, entonces ella lo puede cobrar. La garantía pasa a ser de propiedad. Ella puede tenerlo para mientras, de momento nada más, ¿verdad? Lo puede tener completo si yo no cumplo. Entonces, eso necesito que ustedes me pongan bien atención para seguir estudiando artículo por artículo en el tema de endosos. Primero que tengan bien de acuerdo o bien claro el concepto, después del concepto las clases, después las características, los elementos personales que empecemos a manejar ya ese léxico, ¿verdad? Endosante, endosatario, para que ya más adelante, conforme vayamos viendo todos los títulos, se nos vaya facilitando, ¿verdad? Se nos vaya facilitando en tema de estudio, en tema de léxico para ustedes, para que ustedes ya vayan asociando. Norma, disculpe, ¿le escucho? Sí, gracias, licenciada. Solo tenía una duda. Usted había explicado de que se podía poner una cláusula expresa para que no se pudiera seguir endosando, ¿verdad? También, así es. Ahí está el 489, pero habla de que solo puede transmitirse con efectos de una sesión ordinaria. ¿A qué se referiría eso? Perfecto. No tenga pena. Se me adelantó un poquito, pero no tenga pena, Norma. Eso les tengo la diferencia. Miren, pues, en su código de comercio, en esos artículos precisamente, entonces todos nos ubicamos, si quieren, por favor, en el 419, creo que ahí está, lo de la sesión ordinaria, vamos a ver. Sí, todos en el 419, por favor. Esas dos palabras, sesión ordinaria, va a seguir apareciendo en los artículos del endoso. Entonces, vamos a marcar la diferencia entre sesión ordinaria y endoso, ¿sí? Entonces, la sesión, estas dos palabras, sesión ordinaria, se utiliza en materia civil. Es cuando un derecho cede. Yo estoy cediendo, estoy dando cierto derecho, ¿verdad? Entonces, se le llama ordinaria porque recordémonos que lo que rige, ¿verdad? Tiene que ser 419, compañero. Sí, Abril. Entonces, este tema de sesión ordinaria lo vamos a ir tratando en materia civil. Cuando acá dice, entonces, leamos por favor todos juntos, o le voy a pedir favor, Norma, hágame favor de leer el 419, por favor. Con gusto, licenciada. Cláusula no a la orden. Cualquier tenedor de un título a la orden puede impedir que su ulterior endoso mediante cláusula expresa, que surtirá el efecto de que a partir de la fecha el título solo puede transmitirse, con los efectos de una sesión ordinaria. Perfecto, gracias. Este artículo nos está indicando que si yo, por ejemplo, yo creo el título, yo soy la creadora de este título de crédito, pero yo no quiero que este título de crédito siga pasando de mano en mano, entonces tengo que poner la cláusula expresa no endosable o no endoso, ¿verdad? Sin endoso. En materia mercantil es bien importante colocar de forma expresa, porque si ustedes o nosotros no lo colocamos, se da a entender que ese título se puede seguir circulando, puede seguir negociándose, ¿ok? Por eso este artículo es bien claro y nos dice que, si nosotros vamos a querer que este título no ande mano en mano, tenemos que poner bien clara la cláusula no endosable o sin endoso o no transmitible, ese tipo de cuestiones bien claras, para que ninguna otra persona vaya a falsificarlo o lo vaya a cambiar. Si a mí se me pierde, alguien más lo encuentra, lo puede endosar. Por ese tipo de cuestiones es que se hace. Bueno, ¿qué pasa? Que dice que solamente este título de crédito se va a ceder o se va a transmitir en materia civil. Sesión ordinaria, diagonal civil. Sesión ordinaria y diagonal judicial. Quiero que ustedes vayan entendiendo eso. En mercantil le llamamos endoso, ¿sí? En civil se llama sesión ordinaria. Sesión no de una reunión de que estamos reunidos todos, no, eso no es una sesión.
Cesión viene de ceder, de dar derechos, de otorgar derechos. Entonces, este título de crédito, ejemplo, yo tengo acá un título de crédito, pero yo le coloqué en la parte de atrás sin endoso, sin transmisión, no negociable, como un cheque. Entonces, nadie más lo puede hacer. Únicamente si yo me muero, por un dado caso, yo me muera, este título de crédito se va a poder votar en materia civil. Nos lo llevamos en materia civil. En mercantil no. En mercantil no se puede hacer nada porque la persona puso no negociable y no se puede hacer nada. No endosable, no se puede hacer nada. ¿Ok? Pero en materia civil sí. En materia civil se empieza un proceso, lo conoce un juez, el juez determina si el deudor logró pagar esa deuda, esa letra de cambio, y si no, pues va cediendo el derecho a los herederos, ¿me entienden? Entonces, por eso este Código de Comercio, se recuerdan que va también muy ligado de la mano en materia civil. Entonces, cuando se está hablando cesión ordinaria, es que se va a ceder los derechos y obligaciones de ese título, pero en materia civil. Ya lo va a determinar un juez en materia civil, judicial o extrajudicialmente, ¿verdad? Pero ya no es en materia mercantil, porque en materia mercantil topó. O sea, ahí no hay dónde, no hay quien se oponga en contra de un título de crédito. Recuérdense que no hay oposición a un título de crédito siempre y cuando cumpla con todos los requisitos. ¿Qué pasa? Y es bien curioso esto. Cuando se incumple con algún requisito, también se puede llevar en materia civil a que se vote y que se ceda ese derecho en materia civil, no mercantil. Entonces, para que vayamos asociando, endoso en materia mercantil, porque se va otorgando los derechos, y cesión ordinaria en materia civil. Entonces, acá va de la mano. No sé si aclaré su duda, Norma. Y si alguien tiene alguna duda sobre este tema, me lo puede hacer ahorita, si ustedes quieren, por favor, en lo que vamos a hacer. Claro, muchas gracias. O sea, esa recepción, ¿verdad? Cuando falleció el deudor, entonces ante el juez bajo... Así es. Ahí. ¿Verdad? Así es. Por medio de un memorial. Sí, ya sí, no le dieron la propiedad, sino de la deuda, sería. Así es, así es. Entonces, ahí se va a impugnar quién tiene el derecho de cobrar, quién tiene la obligación de pagar, pero ya se ventila en materia civil. Entonces, estas dos palabras, cesión ordinaria, quiero que ustedes ya vayan asociándolo en materia civil, porque sí logra confundirlos un poco, ¿verdad? Porque si habla que se pueden interponer excepciones en cesión ordinaria, entonces ya saben. Excepciones en materia civil, 116, Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí hay una cierta excepciones a memoriales, a todo en materia procesal. Entonces, ya el Código Mercantil no se está refiriendo a civil. Entonces, se está diciendo, bueno, esto ya no es mi problema, vayan a ver qué hacen en materia civil, ¿sí? Porque el Código de Comercio, por eso, tiene artículos con requisitos que no pueden hacer falta dentro de este endoso. Dentro de las distintas clases de endoso, ¿verdad? Entonces, ahorita sí, por favor, todos marcamos el 421. El 421 ya lo habíamos leído en clase el martes pasado. Entonces, por favor, solo lo marcan. Y el número 1 tiene que llevar el nombre del endosatario cuando sea a la orden. ¿Se recuerdan, verdad? Cuando sea a la orden. Porque cuando es en blanco no lleva el nombre del endosatario. Pero acá nos está diciendo esto para la transmisión de un título, para que el endoso, miren pues, pongamos atención a los requisitos. Si ustedes van a hacer efectivo el cobro de este título de crédito, volvamos letra de cambio, ¿ok? Una letra de cambio de acá. Si ustedes lo van a hacer efectivo, pero el endosante se los dejó aquí en blanco, no vayan a pretender que ustedes van a cobrar en materia de título ejecutivo, en materia civil, si aquí está en blanco, pues. El juez se los va a mandar de regreso su demanda ejecutiva, ¿verdad? Este título no va a tener carácter ejecutivo porque a ustedes se les olvidó poner su nombre, ¿me entienden? El endosante les hizo a ustedes el favor de ponerlo en blanco, o sea, dejar la línea en blanco y solo firmó aquí. Pero si ustedes vienen y se les olvida poner el nombre del endosatario, del nuevo acreedor, no va a pegar nunca su demanda, nunca va a pegar. Nunca va a pegar, nunca va a pegar. Entonces, en materia ejecutiva, para ejecutivo significa cobro, ¿verdad? Ustedes ya saben los distintos procesos en materia civil. Entonces,
A esto se refiere el numeral 1 del artículo 421. Tiene que llevar el nombre del endosatario. No lo vayan a dejar en blanco, pues, ¿verdad? Son cosas como un poco lógicas. Pero no quiero que se me confundan. Entonces, ¿hay clase en blanco o no hay clase de endoso en blanco? Sí hay clase de endoso en blanco, el Código de Comercio lo dice, lo indica. Pero al momento del cobro del título, si a ustedes se los endosaron, no puede ir en blanco, pues, ¿verdad? Entonces, a eso quiero que ustedes vayan analizando. Entonces, por favor, el numeral 1 tiene que ir el nombre del endosatario, siempre. Aunque se los hayan dejado en blanco, tiene que ir el nombre del endosatario, del nuevo acreedor. Número 2, ¿qué clase de endoso va a ser? Si endoso en procuración, endoso, como ya sabemos las clases, ¿verdad? Endoso, por eso les digo que nuestros artículos están un poco revueltos, pero es de ir organizando y poniendo un numeral en base a orden de ideas para que vayamos entendiendo los requisitos. Entonces, es indispensable qué clase de endoso vayan a poner. Si en propiedad se lo están entregando todo, o endoso en procuración, solo lo están mandando a cobrar, o endoso en garantía, solo es una garantía prendaria. Es momentáneo el título, o sea, la entrega del título va a ser momentáneo en lo que yo cubro mi deuda, ¿verdad? Entonces el acreedor pasa a ser deudor y este tipo de cuestiones que explicamos. Ok, requisito número 3, lugar y fecha. Lugar de Guatemala tal y la fecha, ¿verdad? Que ahí no hay pierde. Y por último, y no puede faltar la firma del endosante, compañeros, por favor. O la persona que recibía su ruego, ¿verdad? O la persona que, como les indicaba, que en ese momento no puede firmar el endosante, entonces a su ruego, que por encontrarse enfermo, hospitalizado o fuera del país, ese tipo de cuestiones, estoy firmando yo, ¿verdad? Entonces, estos 4 requisitos en un endoso no pueden hacer falta. No pueden hacer falta, porque si no, no los van a poder ejecutar, no los van a poder cobrar, ¿verdad? Sí, William, ¿lo escucho? Licenciada, disculpe, en el numeral 4, se refiere a quien tenga la facultad de notario. Sí, de notario. Fíjense, pues, acá en su ruego significa, como les comenté la clase pasada, cuando no puede firmar en este momento, pero siempre es en calidad de notario, ¿verdad? O en el sentido de que esta persona haya viajado y de verdad haya dejado un mandato, ¿verdad? Porque muchas personas que tienen muchos negocios o empresas, ese tipo de cuestiones, dejan mandatarios por el tiempo que se van. Entonces dejan a un notario, volvemos a lo mismo, o dejan a su mamá, porque recuérdense los grados de ley que pueden, las personas que pueden optar a ser mandatarios, según la ley del organismo judicial también. Entonces dejan a su mamá, dejan a un notario. Entonces esta persona tiene un mandato en donde está indicando que a falta de la persona del acreedor o del endosante está el notario. Entonces el notario puede firmar a su ruego porque ya le deja un mandato registrado, legalmente inscrito y todo con todo el cumplimiento de ley. Entonces a esto se refiere, William. A ruego puede ser un notario, puede ser los grados de ley que indica, ¿verdad? Y todo. Su mamá, su hermana, hijos, etcétera, ¿verdad? No sé si quedó claro ahí, William. Sí, licenciada, muchas gracias. Va, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a continuar, por favor, compañeros. Ya, perdón, ¿Sí? solo, entonces, estos requisitos se aplican únicamente a la orden en propiedad, en procuración y en garantía. Así En es. blanco no. En blanco sí, sí. También. Usted lo puede otorgar en blanco, pero cobrarlo no puede en blanco. Ah, ok. Ejecutarlo no puede en blanco. Sí, bien se puede en Entonces, blanco. también con estos requisitos también en blanco, la única diferencia es al momento de ejecutarlo. Al momento de ejecutarlo. Okay. Así Gracias. es. El título puede pasar todo el tiempo de su vigencia. Por ejemplo, si el título tiene de vigencia 2 años, puede pasar en blanco 2 años, ¿verdad? Hasta el momento que el deudor no cumplió, se puede cobrar a través de un trámite ejecutivo, ¿verdad? Entonces, allí se tiene que llenar el endoso en blanco, pero el endoso sí se puede hacer en blanco, la ley no lo permite, claramente. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí? ¿Alguien más?
Sí, es que, entonces, solo que para aclarar mi duda. Entonces, Sí. yo cuando en los requisitos lleva el nombre, lleva la clase de endoso y ahí puedo poner que es blanco. Pero cuando yo, por ejemplo, si no pagara el deudor y yo lo quiero cobrar por un título ejecutivo, por un juicio ejecutivo, ahí ya le tengo que poner el nombre. ¿Eso sí? Buena pregunta. Gracias. Fíjese, compañerita, que el numeral 2, si ustedes quieren, por favor me van a colocar a la par del numeral 2 el artículo 425. Porque lo que nos está mandando a preguntar el numeral 2 es cuál de esos tres del 425 es el que van a otorgar según el objeto o el estudio a fondo de este título de crédito. ¿Qué quieren ustedes hacer con ese endoso? ¿Lo van a entregar completo? ¿Lo van a dar en procuración o lo van a dar en garantía? Entonces, a la par del numeral 2 de su código de comercio, por favor, me colocan 425. La ley nos está mandando a preguntar cuál de esos tres. El en blanco y a la orden no aplica acá. Más que todo es como una clasificación doctrinaria, dentro del código, pero doctrinaria, ¿sí? Porque hay más clases, a la orden, en blanco, y las otras tres que nos indica el 425. Pero el numeral 2 nos está preguntando cuál de esas tres. Eso es. Ya la forma de cómo ustedes lo van a redactar, ya sea la orden o en blanco. Ok, no tengan miedo. Entonces, si ustedes desean, por favor, nos vamos a subrayar el 431 y por favor le voy a pedir que nos haga la lectura del 431 a Giovanni Castillo. ¿Estará por ahí, Giovanni? Giovanni, buenas noches, buenos días. Ok. Le voy a pedir favor a Javier. ¿A quién levantó la mano ahí? Saúl Montenegro, ¿lo escucho? No, Lick, yo quería leer. Ok, perfecto. Entonces, sí. ¿Qué artículo? 431. Gracias por colaborar. 431. Pago. El que paga no está obligado a cerciorarse de la autenticidad de los endosos, ni tiene la facultad de exigir que aquella se le compruebe, pero debe verificar la identidad de la persona que presente el título como último tenedor y la continuidad de los endosos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, acá viene también a sacarnos de dudas sobre el deudor. El pobre deudor no tiene ni voz ni voto, ¿verdad? Entonces, el endoso protege al acreedor, ¿sí? Para que estemos más o menos sabidos, ¿verdad? Si bien es cierto, ¿verdad? Aquí el propio código nos está indicando que él no puede, ¿verdad? En el sentido de reclamar, no, mi deuda ya terminó porque usted cambió de quién me va a cobrar, entonces yo ya soy libre, ya no le debo nada a nadie y me voy. No puede hacer eso el deudor, ¿verdad? Ustedes. Entonces, el pago del título se tiene que hacer íntegramente. Si bien es cierto, únicamente el deudor tiene que tener, por ejemplo, a la vista el DPI de quien le está cobrando, ¿verdad? Mínimo, dice el código, ¿verdad? Que el pobre que debe tiene que tener a la vista la identidad, la identificación de la persona que le está cobrando. Y lo único que tiene que ver es la cadenita de endosos, ¿verdad? Porque fíjense ustedes que recuérdense que en mercantiles comercio es circulación y ese tipo de cuestiones, hay títulos que llegan a tener hasta 15 endosos. Entonces, el pobre deudor al final dice, puchis, ¿y ahora a quién le debo, verdad? Porque todos me están cobrando. Entonces, lo que sí faculta el código es que tiene que tener la certeza de preguntarle la identificación, identidad, datos personales de la última persona, del último portador, ¿verdad? Del título de crédito. ¿Le escucho, Xiomara? No sé si quería participar la Xiomara por ahí. Perdón, Ligda, es que voy caminando, que acabo de bajar del transporte y se me deja caer mi teléfono, lo siento. Ok. Dele ahí, reubíquese, por favor. Licenciada, buenas noches, perdone. Buenas noches.
licenciada, perdone, no sé si a mí fue que me llamó hace poquito para poder leer el artículo, es que yo salí tarde y voy manejando, por eso no sé si a mí fue que me llamó. No fue a usted, no tenga pena, no tenga Gracias, pena, licenciada, maneje con cuidado, no tengan pena, cuando ustedes hagan así, por favor, díganme, mire, voy manejando, licenciada, de verdad no puedo leer, entonces yo comprendo, no se preocupen, ¿sí? Pero sí pronunciarse, ¿verdad? Aunque sea, porque si no yo los voy anotando los que no van participando. Bueno, entonces, por favor, ahorita vamos a continuar con el pago, pues ya saben, ¿verdad? No hay mayor como, bueno, si tienen alguna duda, me la van a hacer llegar en su momento, pero el pago, pues la persona siempre, ¿verdad? La persona siempre el deudor siempre va a tener la obligación de pagar ese título de crédito que él firmó, que él aceptó. Entonces, sea quien le vaya a cobrar, siempre y cuando la cadenita de endosos esté bien, él pues tiene el derecho de preguntar, mire, ¿y ahora a quién le debo? ¿Verdad? ¿A quién le tengo que pagar? ¿Dónde tengo que acudir? Pero cuando un acreedor hace el endoso, no le va, ay, permitime, lo voy a preguntar al quien me debe si te acepta como cobrador. No, ¿verdad? El acreedor tiene por eso les digo, el endoso protege al acreedor, porque el acreedor no le tiene que estar pidiendo permiso a ningún deudor para él hacer su endoso. El acreedor hace su endoso a su conveniencia y no le está preguntando al deudor, solo le dice, mira, ahora cambiaste de quién te va a cobrar, ahora le vas a pagar a tal persona. Sí, solo le avisa, ¿verdad? Y tampoco queda exento de la deuda el deudor, olvídense, o sea, la deuda y el título sigue subsistiendo, ¿verdad? Para aclarar ese punto. Entonces vamos a continuar por favor, todos marcando el 432. 432 y voy a pedirle favor a Melvin Danilo Sarabia, que me lea el 432, por favor. Por ahí, ¿sí estará? ¿Lo puedo leer, Yolic? Sí, está bien, gracias. 432 títulos para abono en cuenta. Los bancos que reciban títulos para abono en cuenta del tenedor que lo entregue podrán cobrar dichos títulos aun cuando no estén endosados a su favor. Los bancos, en estos casos, deberán anotar en el título la calidad con que actúan y firmar por recibo en el propio título o en hoja de vida. Perfecto, muchas gracias. Regularmente, un sujeto puede depositar en un banco un título de crédito, les comento, ¿verdad? Con el objeto de que se le abonen a su cuenta, que tengan abierta, por ejemplo, si él debe a un banco, él puede depositar su título de crédito, ¿verdad? Siempre y cuando cumpla con todos los requisitos. Que el banco lo reciba es otra cosa, pero en ley está, el Código de Comercio lo autoriza y la persona que también le debe a un banco puede abonar, mire, yo tengo una letra de cambio por 20,000 quetzales y mi deuda con ustedes es de 30,000, entonces quiero ver si aplico a que me vaya bajando la deuda en más de algo y si ustedes me aceptan el título, ¿verdad? Entonces, eso es común y corriente por ejemplo, en una relación de cheque, ¿verdad? De cheque, aun cuando la ley es bien amplia, que puede tener todos los títulos de crédito, ¿verdad? Porque habla en forma genérica, pero los bancos lo que sí reciben son cheques, ¿verdad? Más que todo en este título de crédito que es el cheque, ¿verdad? Lo estudian, por supuesto, si el banco averigua que sí es cierto y que el deudor está pagando, entonces ya depende del banco si le recibe a usted su cheque para abono, ¿verdad? Para abonarlo a su cuenta, ¿verdad? Puede suceder que el tenedor o beneficiario omita endosar el título al banco. En tal caso, eso no es necesario y el banco está facultado para cobrar el título en nombre de su cliente. Miren qué interesante la potestad que tiene un banco, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, vine yo y aboné con un cheque, pero atrás no lo endosé. Por ejemplo, estoy endosando al Banco de los Trabajadores el siguiente cheque para que ellos lo puedan cobrar, ¿verdad? Al deudor. Entonces, si yo no lo endosé, no hay problema, el banco lo endosa. Solo lo llaman a usted, mire, venga a firmar porque ya lo endosamos por usted. Entonces, el banco está autorizado de cobrar ese cheque en su nombre. Entonces, usted
cuando está abonando este título de crédito a un banco, usted está cediendo toda la propiedad de su título. Nada que el banco solo le va a cobrar y le va a dar a usted su plata, no. Ni tampoco va a ser una garantía, no. El banco, desde el momento que usted deposita su título de crédito, cheque, hablemos de cheque porque en realidad es lo único que reciben los bancos, el cheque, el banco tiene ya la totalidad, la propiedad total de su título de crédito. Usted se olvidó de esa plata. Aunque, por ejemplo, usted está dando 20,000 quetzales en el monto que aparece en el título, pero el banco, y usted tiene la deuda con el banco de 15,000, o sea, el banco se va a quedar con 5,000 quetzales, porque así son, ¿verdad? Por la tasa de interés, que la mora, que aquí, servicios y todo. Entonces, el banco usted le está entregando la totalidad de la propiedad de su título de crédito, ¿sí? Entonces, en ese sentido, usted lo puede hacer, ¿verdad? Hay muchas cosas que quedan al aire en este artículo, que la verdad la persona acreedora queda desprotegida, porque debió de ser un poquito más específico este artículo, ¿verdad? Regir bajo qué circunstancias, también si le conviene al acreedor, sobre qué base, o sea, un montón de cuestiones que va de la mano, ¿verdad? Por supuesto, con las leyes de banco, ¿verdad? Pero aquí quedó como muy, muy amplio este artículo. Vamos a, por favor, también a marcar el artículo 434. Por favor, marcamos el 434 y le voy a pedir favor a Saidi Minelli, Carrera Cruz, que me lea el 434 del Código de Comercio, por favor. Perdone, antes de que la compañera lea el artículo. Hola, licenciada. Perdón, Saidi, deme un minutito, solo escucho a Alexis. Yo le marqué para poder hacer la pregunta, pero creo que no lo podía visualizar usted. Perdón. No tenga pena. Dígame. Con el tema de esto de los endosos del banco, si en dado caso el cheque que era para bono de pago, al momento de endosarlo, cuando se endosa hacia otra persona para que este sea el nuevo propietario de mi deuda, pero resulta que a mí no me notifican y el banco le hace el pago efectivo del cheque que estaba, por ejemplo, él estaba, digamos, a Patitos S.A., pero Patitos S.A. endosó la deuda a Burritos S.A. Entonces, resulta que Burritos S.A. la cobra, pero a mí nunca me notificaron que mi nuevo acreedor era el segundo. Entonces, ¿aquí no existiría algún daño? Sí. Lo que usted puede hacer es presentar por la vía civil estas excepciones. Por ejemplo, que la persona de Burritos S.A., esta sociedad, nunca se identificó con usted. ¿Entiende? Porque ahí el artículo lo está diciendo. El único derecho que tiene un deudor es de preguntar la identidad, de preguntar cómo se identifica el nuevo acreedor. Y no lo hicieron, o sea, usted ni enterada. Entonces, al momento que le estén ejecutando a usted por una vía civil el pago de esa deuda, usted puede interponer estas excepciones. Puede decir, mire, disculpe, pero a mí nunca se me notificó dónde tenía que ir a pagar. Yo seguía depositando un número de cuenta y yo no sé si ellos les pagaron a ustedes. O sea, la cadena de acreedores la tienen que solucionar ustedes. Yo sigo siendo deudor y aquí están mis pagos, ¿ok? Y ahí es el momento a usted, ¿perdón? Al momento de que resulta que hicieron todos los cobros de los cheques de Patitos S.A., que se había extendido a Patitos S.A., pero los cobra el segundo acreedor, pero en ningún momento fueron abonados estos cobros. Allí usted tiene todo el derecho de presentar los cheques cobrados en su cuenta de banco, en un estado de cuenta bancaria, como medios de prueba de defensa. Ok, gracias, licenciada. Ajá. Allí, mire, lastimosamente sí se tienen que ir hasta lo judicial, porque como usted dice,
el deudor no va a adivinar, ay, ahorita mágicamente la deuda ya fue endosada y yo tengo que pagarlo, o sea, no. Entonces, usted, su medio de defensa es: yo nunca fui legítimamente notificada, legalmente notificada, para cambiar a qué empresa, a qué sociedad tenía que depositar. Nunca fui notificada a qué lugar tenía que ir a dejar la plata. Ya ejecutaron los cheques, aquí está mi estado de cuenta, aquí está el débito de mi estado de cuenta que fueron cobrados, yo pagué. Entonces, usted pudiera iniciar otro proceso en contra de esta sociedad. Gracias. Ok, Heidi, le escucho, perdón. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver. ¿Me escucha? Sí, la escucho, Heidi. El 434, si es tan amable. Sí, dice, artículo 434, formas de transmisión. Los títulos de crédito podrán transmitirse a algunos de los obligados por recibo del importe del título extendido en el mismo documento o en hoja adherida a él. La transmisión por recibo producirá efectos de endoso sin responsabilidad. Perfecto. Gracias, muy amable, Saidi. Vaya, para servirle. Gracias, muy amable. Este artículo es bien interesante porque nos está indicando que hay formas de transmitir, o sea, las formas del endoso. Ya vimos las clases, ahora hay formas del endoso. Estos títulos de crédito dice que sí se pueden transmitir, ¿verdad? Pero recuérdense que al momento de hacer un endoso, el endosante, o sea, la persona que tenía el antiguo beneficiario, quedó obligado con el nuevo acreedor, se está haciendo responsable con el acreedor, ¿verdad? Porque está diciendo, yo te estoy dando este título de crédito a ti, pero yo todavía tengo cierta responsabilidad contigo porque yo lo creé, yo fui el creador de ese endoso. Y entonces el nuevo acreedor dice, bueno, tiene cierto respaldo porque el Código de Comercio lo está indicando. Pero ¿qué pasa? Cuando esa transmisión se hace por una nota de recibo escrita en el mismo título o en el documento aparte o un documento aparte, porque sí se puede hacer en un documento aparte, pero para que este beneficiario o tenedor se libere de esa responsabilidad, esa transmisión por recibo tiene que surtir los efectos de un endoso sin responsabilidad y lo tiene que decir estrictamente la cláusula. Si el endosante, miren pues, ojo con eso, por un dado caso ustedes quieran recibir alguna deuda y le están diciendo, mire, yo te doy esta letra de cambio, te juro que esta letra de cambio es un platal y vos ya la puedes cobrar, ¿verdad? Ejemplo, estoy hablando este lenguaje entre amigos, ¿ok? Entonces yo te doy esta deuda y mira mi tío, pero viene el endosante y astutamente y maliciosamente pone y escribe con su puño y letra, endoso en propiedad a fulanito, lo hace todo como dicen los requisitos, pero pone la palabra sin responsabilidad. Si este acreedor pone esta palabra sin responsabilidad en este documento, no lo reciban. No lo reciban porque hay malicia. ¿Por qué no se está responsabilizando sobre ese título de crédito? ¿Qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? Existe, es verídico, es real, está la deuda, ya se murió el deudor, ¿qué está pasando? Me está dando a mí la deuda con problemas. Ojo con eso. En mercantil todo tiene que ir escrito. Si dice la palabra sin responsabilidad, se está lavando las manos con esa deuda. Se está lavando las manos y está diciendo, bueno, yo te doy la deuda, pero sí estoy poniendo, mira, no tengo responsabilidad alguna en procesos futuros. Carla, ¿le escucho? Sí, licenciada, buenas noches, con una molestia. Aquí el endosante sería el que actúa con malicia. Ajá, el endosante. Ajá. Sí. Vaya, pero si ahora yo endoso un título de crédito a otra persona, esta persona lo cobra, pero ajá, después esa persona viene con que no se le hizo ningún pago, ¿qué me consta a mí? Porque ya no tengo la letra de cambio o el pagaré, ya se lo cedí a esa persona.
y o solo molestar al deudor para que revise su cuenta y todo eso. Mire, no sé si le logré entender, Carla. Vamos a ver. El endosante lo dio con malicia a otra persona y puso sin responsabilidad a otro acreedor. No, el otro acreedor lo cobra, pero después resulta con que el que lo endosó no le ha pagado. Ah, usted dice si es en prenda, va con garantía. ¿O cómo? No, usted lo cede, ¿verdad? Ajá. Y la otra persona lo cobra. Ah, ok. Lo cobra. Ya lo cobró. Pero ya cobrado, esta persona resulta que no lo cobró. O sea, lo cual sería mentira. Pero ¿qué me queda de conciencia a mí? Que estoy endosando. Ya, ok. Ya le entendí, compañera. Sí, gracias. Mire, es bien importante que en tema de documentación, cuando usted entregue el endoso, se tiene que sacar una fotocopia, una fotografía de ese documento que usted le está haciendo entrega de la deuda. Incluso en empresas levantan actas, ¿verdad? Entonces, en esta acta número tal, estoy haciendo entrega de la letra de cambio del pagaré a fulanito de tal. Entonces, buena su pregunta, pero siempre recordémonos que como estudiosos del derecho tenemos que saber asesorar, y para nosotros también, para nuestro futuro, ¿verdad? Que todo lo que ustedes tengan hay que probarlo. Si ustedes, mire, es que me están cobrando tal cuestión y yo no guardé ningún voucher, yo no tengo nada, entonces la deuda, o sea, únicamente se tendría que comunicar con el deudor usted directamente, o sea, se pasa las trancas del nuevo acreedor y le pregunta, mira, ya le pagaste a aquel porque me está diciendo que no le pagaste. Entonces, ahí se tendría que ir a negociar con el deudor, si es que todavía se encuentra, ¿verdad? Pero recuérdense que siempre tenemos que tener medios de prueba. Como estudiosos del derecho, siempre tenemos que tener medios de prueba, que es lo que se va a hablar en juzgados, en cualquier situación. Entonces, ojo con eso, porque sí pueden decir el nuevo acreedor, mira, no me han pagado, ahora págame vos. Entonces está cobrando doble. Por eso, cuando dicen sin responsabilidad, no hay retorno de cobro. ¿Me entienden? No hay retorno. Entonces, como tu deudor no me está cobrando a mí, o sea, no me está pagando a mí, ahora yo te cobro a ti, ¿verdad? Porque tú me diste un título de crédito que no puedo cobrar. Entonces, yo a ti te lo voy a cobrar ahora. Pero si ponen sin responsabilidad, judicialmente no se puede hacer nada. Judicialmente no existe. Se lavó las manos vilmente y no puede hacer nada. Porque el documento dice sin responsabilidad. Y ahí, aunque vayan jueces y todo, no se puede votar, porque ahí está la palabra. Y yo lo leí, y yo lo firmé, y yo lo acepté. Entonces, William, lo escucho. Creo que usted quería participar hace ratito. Sí, licenciado, era respecto a esta palabra sin responsabilidad. Quiere decir de que la persona que nos entregó el título de crédito, pues, como usted dijo, vaya, se lavó las manos. Ajá. Únicamente nosotros, digamos, lo que podemos demandar a la otra persona, Así es. Fíjense, pues, únicamente por endoso en propiedad estamos hablando, ¿verdad? Ya que queda el signatario, siempre tiene una obligación autónoma. El signatario es quien firma, tiene una obligación autónoma. Obviamente, solo endoso por propiedad, porque ya se dio todo. En procuración no, porque no es mi dinero, yo se lo voy a entregar a quien me lo dio. Y en garantía tampoco, porque si pago se lo vuelvo a entregar. Únicamente en endoso en propiedad se puede poner la palabra sin responsabilidad. Sin responsabilidad. Compañeros, voy a hacer una pequeña pausa solo para indicarles los artículos de las leyes que les pedí favor que me compraron. No sé si la bajaron, las descargaron, las compraron para la clase del día de hoy. Que por favor necesito que me lean o me anoten para el día martes. Por favor, ahorita vamos a hacer una pausa aquí al endoso porque se me había pasado por alto darle los artículos. Primero, de la Ley de Mercados de Valores y Mercancías. Me van a hacer favor de leer el artículo 5, el artículo 52, y del artículo 52 se pasan a leer 53, 54, 50, hasta llegar al 66. Es decir, artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías y el artículo 52. Y del 52 se leen consecutivamente el 60 hasta el artículo 66. Por favor.
de Ley de Mercados, Valores y Mercancías. Este es el que me interesa bastante, por favor, para también la clase del día martes. Entonces, por la hora, vamos a dejar hasta acá. En el tablón les voy a seguir indicando los artículos que vamos a ir marcando en nuestro Código de Comercio en tema de endoso, que ya fueron bien poquitos, ya dimos por agotado el tema de endoso, ¿verdad, compañeros? Entonces, igual la clase está quedando grabada, y si alguien nos hace ahí el favor de anotarle en comentarios, artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, y del 2 se pasan, perdón si dije 5, creo que, ¿verdad? Los confundí. El artículo 2 y del 2 se pasan hasta el 52. No me vayan a leer, bueno, si quieren leerlo, enhorabuena. Entonces no es el 5, licenciada, sino que el 2. El 2, perdón, sí dije 5, perdón. Sí, artículo 2 de la ley, y del 12 me van a pasar hasta el 52, y del 52 al 66. Todos los leen, 52, 53, 54 hasta el 66. Por favor, de esta ley. Entonces, compañeros, no sé si hay alguna otra duda sobre el tema de endoso. Vimos definición, elementos personales, clases, también las formas, ¿verdad? Las transmisiones. Gracias, compañero, ahí por compartirlo por medio de comentarios. ¿Tienen algún tema? Sí, William, ¿me escucho? Licenciada, perdone, las clases grabadas, ¿a dónde las estará subiendo? Es que no voy a hacer lo posible para que se los pueda enviar a sus correos, que les llegue en el tablón. Si no, en el tablón se pueden meter. Voy a ver si la puedo subir ahí. O si queda en el correo, y voy a preguntar para que se vayan a todos los correos. ¿Oye? Gracias, licenciada. Vaya, William. ¿Le escucho, Hugo? Buenas noches. Aló, perdón. Sí, licenciada. Una pregunta. Dígame. Las deudas de los bancos son endosadas entonces a las casas de cobro. Totalmente, así es. Ok, solamente esa es otra. Sí, esa es totalmente. Ellos les venden las deudas. Si usted debe al banco 20,000, a la casa de endoso se lo debe a 25,000, por ejemplo. Entonces las casas lo pagan y a usted le sacan 50,000. Me imagino que son sin responsabilidad. Sí. Totalmente, así es, sin ninguna responsabilidad. Así gracias, es. Para servirle, gracias, Fabiola. Es un gusto poderles explicar de una forma mucho más fácil para que ustedes vayan entendiendo el tema y no se me vayan a hacer bolas cuando empecemos a ver todos los requisitos de todos los títulos de crédito, ¿sí? Compañeros, les deseo una feliz noche, que pongan atención a su segunda clase y nos miramos primeramente Dios el día martes. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche.